Hola a todos, mi nombre es Graciela Boschetti y hoy me contacto con ustedes para tratar de transmitirles los conocimientos o lineamientos básicos de un sistema de clasificación de suelos denominado Base Referencial Mundial del Recurso Suelo, que las siglas son WRB. Este sistema de clasificación del suelo pretendió ser un sistema de clasificación universal. Por eso está muy difundido a nivel mundial y es necesario que tengan un conocimiento mínimo respecto a este sistema. Vamos a hacer un poquitito de historia en cuanto a cómo fue el proceso de clasificación. Algo muy básico, pero que se los quiero mostrar como para que puedan entender que el avanzar en la clasificación de suelos no ha sido un tema fácil, porque había una gran diversidad de criterios, porque fue cambiando el enfoque de cómo se veía el suelo a través de los años. Es así que en el inicio de la clasificación, a mediados aproximadamente del siglo XIX, la clasificación de los suelos se hacía en función de la textura y la mineralogía que mostrase el material y en función de eso sus capacidades de uso. Posteriormente, alrededor del 1938, o sea, ya en el siglo XX, se enfocó mucho respecto a los factores de formación de suelos y su ambiente, es decir, la relación entre las clases de suelos y la vegetación y clima en donde el suelo se desarrollaba. Este enfoque hizo que se clasificasen los suelos en zonales, intrazonales y azonales, que era una clasificación usada tanto por los rusos como por los norteamericanos. Posteriormente, ya avanzado a mediados del siglo XX, lo que se contemplaron fueron los procesos edáficos. Se hizo mucho hincapié para separar las clases de suelos en los procesos edáficos como la ferrilización, salinización, lixiviación, acumulaciones, traslocaciones, todo lo que ustedes pueden conocer en cuanto a los procesos, se hizo mucho hincapié en eso. Y luego en el año 1967 los franceses presentaron una clasificación que se denominó clasificación ecológica, porque se tenía mucho enfoque no solo del ambiente sino también de las distintas clases de humus en función del ambiente en donde el suelo se desarrollaba. Y simultáneamente, más o menos para esa época, o sea, a partir del año 1960 a la actualidad, el enfoque fue básicamente de la presencia de horizontes diagnósticos del suelo. O sea, era una manera indirecta de estar contemplando la génesis del suelo. Entonces, pero se buscaba una manera práctica de que si tenía o no tenía determinado horizonte diagnóstico, era una clase definida de suelo. Entonces el problema que se fue dando a lo largo del tiempo, por lo que podemos ver, es que había diferentes escuelas de edafología, diferentes enfoques en cuanto a qué criterios aplicar a las unidades para separar esas unidades de suelos, al igual que los nombres. Había nombres en cada parte del mundo, diferentes nombres, y entonces hacía necesario de que se realizase un inventario mundial de suelos. Y es así que se planteó la realización del denominado Mapa Mundial de Suelos. El Mapa Mundial del Suelo contó con el auspicio de FAO y de UNESCO, que pusieron la logística, la parte económica, también los investigadores, porque fíjense que no era un tema fácil, no había la conectividad que puede haber en estos momentos, entonces había todo un proceso para que se contactaran los grupos de estudios, para que se plantearan las distintas situaciones de las clases de suelos locales que podían encontrar. O sea, fue un trabajo arduo llegar a compilar todos los materiales de los relevamientos de suelos ya existentes y correlacionarlos y poder compendiar fundamentalmente toda esa información. Cuando nos referimos a FAO, es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y UNESCO es también la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la ciencia y la cultura. Es decir, que fue muy importante que estas dos instituciones acordaran que se quería avanzar en este aspecto porque se necesitaba, como les dije anteriormente, toda una logística para poder avanzar. Pero también estaba involucrada la Asociación Internacional de Ciencia del Suelo, que de alguna manera avalaba toda la parte científica de este proceso. Recién en el año 1976 fue publicado por la UNESCO este mapa mundial, que era acompañado de una leyenda explicativa. Esa leyenda explicativa fue revisada posteriormente en el año 1988 y fue presentada por FAO. Pero la idea era que este relevamiento mundial permitiese tener un conocimiento de todas las clases de suelos que puedan estar en el mundo, pero a su vez la idea era que fuera una herramienta, este conocimiento sirviese como una herramienta para la planificación de programas de desarrollos agrícolas y económicos. Y por otro lado, como precisamente FAO subsidiaba muchos de estos programas agrícolas, en los países que recibían subsidios de FAO fueron aplicando esta clasificación. El Mapa Mundial del Suelo entonces involucra 10 volúmenes, donde en el volumen 1 se encuentra la leyenda, esa leyenda explicativa, donde está no solo la nomenclatura, sino todos los criterios que se utilizaron de diferenciación, que como decíamos, el enfoque era que se consideraran las propiedades observables y medibles de los suelos, pero que fueran resultado de la edafogénesis, de resultados de los procesos de formación de suelos y de la acción de los factores formadores. Después en cada uno de los volúmenes se avanza sobre el conocimiento de los suelos de una región en particular con su mapa y leyenda respectiva. Fíjense que están abarcadas todas las distintas regiones del mundo. ¿Por qué les estoy explicando esto del mapa mundial de suelo? Porque este mapa mundial de suelos fue el antecesor o en qué se basó esta clasificación que se pretendió hacer a nivel mundial denominada WRB. Como todo proceso llevó a establecer lineamientos o principios básicos que se quería tener en esta clasificación universal. En primer lugar, se estableció que se tenían que considerar propiedades que fueran propiedades o características que fueran perfectamente definidas, que fueran medibles a campo o en laboratorio, observables in situ, o también muchas técnicas de laboratorio que permitiesen medir ciertas propiedades, pero porque la idea era evitar subjetividades. Se tenía que lograr describir características de los suelos que con la mayor precisión posible. Se tomaron el concepto de horizontes y características diagnósticas, o sea, esto era ese enfoque que habíamos dicho que tenía Yuzda. Eso fue tomado cuando se avanzó en este proceso de la clasificación universal, y también se contempló aquellos rasgos diagnósticos que tuvieran significancia para el manejo de los suelos. Y sí, una gran diferencia con el Soil Taxonomy es que se planteó en estos principios básicos que los parámetros climáticos no se aplicarían a la clasificación de suelos porque en algunos países había mucha falta de información como para poder llegar a establecer este régimen de temperatura y de humedad del suelo como sí tiene el Soil Taxonomy. Entonces, ante estas situaciones que se planteó que no se iban a considerar estos parámetros climáticos así en una forma directa, sí a través de ciertos rasgos del perfil resultado de esos parámetros climáticos. A su vez, lo que decíamos anteriormente, que la nomenclatura que se utilizara debería separar las clases de suelo con la mayor precisión posible. Pero por otro lado, también se planteó que esta clasificación universal debía permitir que se acomodaran los sistemas nacionales de clasificación, o sea, tenía que ser como un gran paraguas abarcativo de las diferentes clasificaciones locales de suelo.
porque la idea era precisamente que esta clasificación universal permitiese una comunicación a nivel internacional, que se estuviese manejando una misma nomenclatura que permitiese también intercambiar el conocimiento entre los investigadores. O sea que el objetivo no era solo el inventario de suelos, o sea, tener un relevamiento de todos los suelos del mundo, sino también que fuese una herramienta práctica, o sea, que sirviese para conocer los suelos, pero también para evaluar los posibles usos potenciales. Y por otro lado, también que permitiese monitorear la evolución de los suelos en función de determinados usos. Y también que permitiese transferir tecnología de una región a otra, o sea, que los resultados de las investigaciones agronómicas se pudiesen transferir o extrapolar, digamos, a otras regiones del mundo que tuviesen suelos con características semejantes. Y también, por supuesto, a medida que se iba avanzando, el primer punto de partida fue establecer cuál era el objeto clasificado. Es así que la WRB estableció que el objeto que estaban clasificando era cualquier material dentro de los 2 metros de la superficie de la Tierra que esté en contacto con la atmósfera, excluyendo, o sea, dejando de lado a los organismos vivos, a las zonas de los hielos continuos que no tuviesen una cubierta de material superficial y a las masas de aguas que tuviesen una profundidad mayor de 2 metros. De esta manera se incluye como objeto de estudio las rocas duras continuas, los suelos urbanos pavimentados, los suelos de áreas industriales, de cavernas y también los suelos subacuáticos, es decir, aquellos que están con una capa de agua no más de 2 metros de profundidad. Entonces, haciendo un poquito de cronología, cómo se fue dando el avance para poder llegar a este sistema de clasificación WRB, la primera edición se presentó en el 16º Congreso Mundial de la Ciencia de Suelos que se realizó en Francia en el año 1998. La segunda edición recién fue en el año 2006, en el Congreso Mundial de la Ciencia del Suelo que se realizó en Filadelfia. Y la última edición, que es la que está en vigencia, fue presentada en el año 2004, luego de haber sido revisada en el 2015. Pero lo que tiene que quedarles claro que en este avance hubo muchas instancias de pruebas, de recolección de datos, de hacer correlaciones. No fue una tarea fácil. Siempre estuvo detrás de esto FAO, como organización que ayudaba en toda la logística, y también estaba el aval de la Unión Internacional de la Ciencia del Suelo. Entonces, ya entrando netamente en qué se basa este sistema, la estructura del sistema tiene 2 niveles de categorías. El primer nivel, que es llegar a definir el grupo de suelo de referencia. Hay 32 grupos de suelos de referencia que fueron segregados o separados en función de los procesos edafogenéticos primarios, o sea, los procesos dominantes que han, condicionado la evolución del suelo. Salvo en aquellos casos en donde el material original ha sido muy importante para la génesis. En el caso, por ejemplo, de los suelos arenosos que nosotros podemos tener en la costa del Uruguay, en nuestra provincia. Estos suelos arenosos, su evolución está condicionada por el alto contenido, tienen más de un 80% de arena, el alto contenido que tienen de arena, y que dentro de la arena la mineralogía dominante es el cuarzo. Entonces la evolución del suelo está condicionada absolutamente por este tipo de material original. Y el segundo nivel se acompañan al grupo de suelo de referencia determinados calificadores. Tenemos calificadores principales o primarios o del grupo 1, que son aquellos que son calificadores, se refieren a procesos secundarios que han afectado a esos procesos primarios.
Y después los del grupo 2 o secundario es toda otra información de rasgos o características que presentan los suelos que ayudan a describir aún más las características del suelo, del grupo de suelo de referencia del que se esté hablando. Entonces vamos a ver que al igual que el Soil Taxonomy hay una serie de horizontes diagnósticos, de propiedades diagnósticas y de materiales diagnósticos que se tienen en cuenta precisamente para separar estos 32 grupos de suelos de referencia. Vamos a ir viendo, siguiendo la guía resumida de los grupos de suelos de referencia, el secuenciamiento que toma la clasificación y qué principios va en cada instancia va considerando para establecer un grupo de suelo. Entonces, en primer lugar, la clasificación segrega los suelos orgánicos, separa los suelos orgánicos de los inorgánicos. Cuando decimos un suelo orgánico, es un suelo donde hay una dominancia de la fracción orgánica por sobre la mineral. Generalmente hay una acumulación de residuos orgánicos en diferentes estados de descomposición y que están asociados a condiciones que impiden esa mineralización de la materia orgánica. Y son los denominados histosols. Los histosols lo podemos encontrar, son las clásicas turberas de las regiones árticas y boreales, y también se pueden encontrar en regiones de los trópicos húmedos, en donde se dan condiciones de acumulación de estos restos orgánicos, como son los suelos de los manglares o de los bosques pantanosos de estas regiones tropicales húmedas. Entonces esa es la primera segregación, si es orgánico el suelo o no. Si es orgánico es un histosol, si no se continúa en la clave, en la secuencia. En el segundo grupo de suelos de referencia se contempla la acción del hombre como factor formador. O sea, se colocan acá los suelos que sus características son el resultado de una fuerte influencia de la actividad humana. Entonces acá se dividen en antrosols y tecnosols. Los antrosols son aquellos suelos que han sido sometidos a un largo e intensivo uso agrícola, y entonces las características que presentan están relacionadas con ese uso. Por ejemplo, lo que vemos acá, cultivos en terrazas donde hay remoción del suelo, reacomodamiento, o lo mismo lo que ocurre en las arroceras, o cuando han sido sometidos al agregado de restos de materiales orgánicos, dando lugar a los horizontes plágenos. Es decir, todos aquellos suelos donde han sido intervenidos y donde han alterado la secuencia de horizontes y toda lo que es el perfil del suelo por el uso agrícola, están colocados dentro de los antrosols. Y luego también están dentro de este grupo de que son el resultado de la influencia de la actividad humana, los tecnosols, que la característica es que son suelos de rellenos, donde se puede ver dentro del perfil del suelo artefactos, ladrillos o desechos domésticos, es decir, está el suelo totalmente modificado, pero no en un uso agrícola. Continuando entonces en la secuencia, tenemos en el grupo 3 los suelos que presentan severas limitaciones para el enraizamiento. Es decir, acá hay suelos muy diferentes, pero que lo que tienen en común es esto, la limitación para el crecimiento de las raíces. Entonces, están los criosols afectados por permafrost. Son suelos que tienen una capa de hielo permanentemente congelada que impide que el suelo pueda profundizar. El suelo se desarrolla por encima de este permafrost. Los leptosol son suelos delgados. Leptos significa delgado en el griego, y esto es porque se trata de suelos que están limitados su desarrollo porque hay o fragmentos gruesos de roca o roca continua por debajo. Entonces las posibilidades de que el suelo siga profundizando no las tiene. Después están los suelos solonet también dentro de este grupo, porque son aquellos suelos que tienen alto contenido
de sodio intercambiable. Son suelos que están muy enriquecidos con sodio, por eso el pH es altamente alcalino, pH mayores de 8,5, generalmente poseen un horizonte subsuperficial muy arcilloso y denso, pero que lo caracteriza es el alto contenido de sodio, que se traduce en un tipo de estructura que es la estructura columnar. Es decir, ¿se acuerdan cuando se desarrolló el tema de estructura? Que cuando el sodio, como el sodio dispersa, se van desgastando la parte superior de los agregados, formando las columnas. Otros suelos dentro de este grupo son los vertisols, que eso ustedes ya a esta altura de la cursada tienen muy claro de qué se trata. Son suelos donde domina la arcilla del tipo 2,1 monolionítica, con posibilidades de expandirse marcadamente cuando se humedecen y de contraerse formando grietas cuando se secan, y que al tener un alto contenido de arcillas, de un 30% de arcilla desde la superficie, hace que la penetración de las raíces resulta limitado, porque el suelo ofrece una gran resistencia. Y los solonchak son suelos con un alto contenido de sales solubles. Tanto los solonchak como los solonet se dan en regiones áridas y semiáridas, generalmente asociado a una napa freática cerca ahí dentro del perfil del suelo, que cuando se va secando el suelo se produce el ascenso capilar y entonces ascienden las sales y va enriqueciendo el perfil en sales, o en el caso de los solonet también en altos contenidos de sodio. Y la otra alternativa de dónde deriva tanto el sodio como las sales es de los materiales originales. Aquí podemos ver los criosols. Fíjense lo que es el desarrollo del suelo, está por acá arriba porque la limitante es esa capa de suelo congelada. Y después están los leptosols, donde fíjense que son delgados por arriba, porque la limitante para que el suelo vaya profundizando y que las raíces puedan avanzar es precisamente estos fragmentos gruesos de roca. Los leptosoles tienen espesores de 25 o 30 centímetros, no más de eso. Por eso lo que decíamos lepto significa delgado. Acá vemos un solonet donde está muy estructurado en lo que es el B, se forman en algunos casos columnas. Acá vemos un vertisol con una marcada grieta interna, lo que pasa que por el color oscuro resulta difícil de ver. Y acá vemos los solonchak con eflorescencias salinas, o sea, acá el agua freática al ascender va dejando las sales, y luego aquí cuando se seca precipitan y se forman estos cristales de sales en superficies denominadas eflorescencias salinas. Un cuarto grupo son los suelos regulados por la química del hierro y el aluminio. Aquí también hay una gran variedad de suelos, pero ¿qué es lo que tienen en común? Que su evolución ha estado condicionada por la dinámica del hierro y del aluminio. Empiezan con los gleisols. Los gleisols son aquellos suelos afectados por una agua freática, o en algunos casos son suelos subacuáticos, es decir, aquellos que permanecen bajo agua gran parte del año, como pueden ser los suelos de las zonas de acá de la isla hacia Santa Fe, la isla donde el agua puede permanecer gran parte del año y le imprime estas condiciones gleisadas, que es lo que ahora vamos a ver después en una foto. Y también puede ser en aquellas áreas de marea donde la marea asciende y permanece bastante tiempo el agua saturando el suelo. Pero ¿qué es la característica que tienen los gleisoles? Los gleisoles permanecen saturados con aguas gran parte del año. Entonces tienen un sector del perfil con colores grisáceos, azulados, que están asociados al estado reducido del hierro. Y después también tienen dentro del perfil partes donde pueden haber más oxígeno, y entonces se van formando los moteados,
de hierro de colores, con motas de colores más rojizas, más amarillentas. Ya después vamos a ver un perfil y va a quedar bien definido. O sea que acá la fuente de agua básicamente es el agua freática, salvo que sean estos casos. También están los andosols. Los andosol son suelos semejantes, o sea que equivalen a los andosoles del Soil Taxonomy, que la característica que presentan es que tienen un alto contenido de minerales de bajo grado de ordenamiento, como es el alófano o como es la hemobolita o la ferrihidrita, que son óxidos de hierro, porque estos suelos derivan de cenizas volcánicas o de piedra pómez u otro material volcánico, porque es típico de las zonas volcánicas, de las regiones volcánicas del mundo. También hay muchos complejos del aluminio con el humus, porque como son suelos muy porosos, permiten el retrabajamiento, que la fracción orgánica, la actividad de las raíces y la actividad biológica vaya penetrando en profundidad en el suelo. Es decir, estos andosols los vamos a encontrar en aquellas regiones de actividades volcánicas que haya en el mundo, específicamente, solamente. Después están los podsols. Los podsols también equivalen directamente a los espodosoles del Soil Taxonomy, que están caracterizados por poseer ese horizonte espódico que ustedes ya deben haber visto, que es un horizonte subsuperficial donde se acumula el humus y luego los óxidos de hierro que le dan los colores rojizos. Los plintosols son suelos que tienen una acumulación y redistribución del hierro. ¿Por qué? Porque son suelos de regiones que se desarrollan en regiones donde hay regiones tropicales generalmente con un alto contenido de hierro, y que están estos suelos sometidos a la acción de una napa freática que hace que se disuelva, digamos que se produzcan acumulaciones de óxido de hierro en forma de nódulos o de retículos en la parte inferior del perfil. O sea, esa redistribución del hierro es lo que va dando ese patrón reticulado que se traduce en el perfil por la presencia de plintitas. Plintos significa ladrillo, deriva del griego que significa ladrillo, y está asociado a estas acumulaciones de hierro y arcilla caolinítica de colores rojizos, que en algunos casos es reticulado, esos nódulos son reticulados. Por eso de ahí el nombre de plintosols. Después también están dentro de este grupo de suelos condicionados por la química del hierro y del aluminio los nitosols. Los nitosols se dan en regiones donde dominan las arcillas de baja actividad, es decir, la caolinita, pero tienen un horizonte B subsuperficial con al menos un 30% o más de esta arcilla. Y también, como son de regiones tropicales, hay abundantes óxidos de hierro que retienen mucho fósforo. Por eso esa es una de las características de estos suelos. Pero lo más relevante por el cual, haciendo la connotación del nombre del suelo con las características que posee, es que los nitisols tienen en ese horizonte subsuperficial tan rico en arcilla una estructura muy particular, porque la estructura poliédrica rompe en unos bloques nuciformes o en forma de nuez, y que tiene superficies muy brillantes y bordes muy planos, muy angulosos, que de ahí el nombre de nitisoles. Nitidus significa brillante, son estas, la superficie entre los agregados son muy brillantes. Estos nitisols serían los grandes grupos cándicos tanto de alfisoles como de utisoles del Soil Taxonomy. ¿Por qué? Porque están enriquecidos con arcilla, tienen del 30% o más de arcilla en ese horizonte subsuperficial, pero en aquellos casos donde haya más óxidos de hierro y aluminio son los ultisoles, y si no son los alfisoles del Soil Taxonomy. Los ferrazol son suelos caracterizados por la dominancia de los óxidos de hierro y aluminio y de la caolinita. O sea, son suelos muy meteorizados, donde prácticamente se han perdido todos los materiales
meteorizables no hay, han sido eliminadas todas las bases, si dentro de la fracción arcilla hay solo caulinita, y hay sí una abundancia de óxidos de hierro y aluminio. Por eso directamente los ferrasols equivalen a los oxisoles del soil taxonomy. Los planosols son suelos anegados estacionalmente, o sea que tienen agua estancada en superficie. Esa agua estancada genera un horizonte superficial muy lavado, donde la estructura se va degradando, donde se han perdido las arcillas, donde se han perdido los óxidos de hierro que le dan color, pero que presentan un cambio textural abrupto. Esta es la característica que diferencia los planosols a los estagnosols, porque ambos están en condiciones semejantes. Es decir, se forma el agua estancada porque hay un relieve plano por un lado que impide el escurrimiento superficial, y por otro lado, al tener un alto contenido de arcilla en el horizonte subsuperficial, es muy impermeable, de manera que el agua, después de una lluvia, permanece durante cierto tiempo, originando este lavado del horizonte superficial y originando ese cambio marcado en la textura entre lo que es el horizonte A o superficial y el horizonte B. Vamos a aclarar bien cuál es el concepto de cambio textural abrupto, porque precisamente es ese concepto el que diferencia los planosols de los estagnosols. Cuando hablamos de un cambio textural abrupto, es un cambio muy marcado que se da en la textura a corta distancia, en 7-8 centímetros de distancia se produce un cambio muy marcado en la textura entre el horizonte superior y el que está por debajo. En algunos casos, si el horizonte subsuperficial tiene más de un 20% de arcilla, el incremento de arcilla entre el horizonte superficial y el subsuperficial debe ser de al menos un 20% para que haya un cambio textural abrupto. Y en el caso de que sean suelos que tengan el horizonte subsuperficial con un porcentaje menor al 20% de arcilla, directamente tiene que duplicarse el contenido de arcilla en esa distancia de 8 centímetros entre un horizonte y el otro, entre el horizonte superficial y el horizonte subsuperficial. Hago mucho hincapié en esto, les vuelvo a insistir, porque esa es la característica que permite separar o diferenciar estas dos clases de suelo. A los fines prácticos, para hacernos el esquema mental, en los gleisoles vamos a encontrar fundamentalmente la anaerobiosis asociada a un nivel freático que está por abajo de lo que es el suelo, del perfil del suelo, la parte inferior del perfil del suelo. Mientras que los planosols y los estagnosols tienen condiciones de anaerobiosis y de intenso lavado en el horizonte superficial, porque lo que se forma es una napa de agua colgada después de las lluvias, debido a que el agua no tiene para dónde ir, o sea, no hay escurrimiento superficial ni hay una permeabilidad del subsuelo que permita su pasaje hacia el interior. Aquí podemos ver la diferencia entre estos tres que están relacionados con las condiciones del ambiente edáfico condicionado por el agua. Los gleisols, fíjense que aquí está la napa freática, vamos a tener todo un sector donde gran parte del año permanece saturado con agua, por eso tiene estos colores mucho más grisáceos, verdosos, relacionados, azulinos, relacionados al estado reducido del hierro. Y luego, cuando vamos ascendiendo en el perfil, encontramos un sector con más moteados de hierro y aluminio, de hierro y manganeso, y también tenemos un sector del perfil en donde no aparece ningún moteado porque el agua está acá abajo. O sea, la anaerobiosis está relacionada precisamente a este nivel freático. En los planosols y en los estagnosols, estos horizontes lavados superficiales es por la presencia de agua en superficie y gran parte
del año. Entonces fíjense que tenemos aquí en el plano SOLS un cambio textural abrupto, lo que decíamos. La textura cambia marcadamente en muy corta distancia, mientras que en los estagnosols el cambio textural es moderado, no es tan marcado. Aquí tenemos el caso de un perfil que tiene plintitas. Fíjense, estos colores rojos que se va de a poco, esto se va endureciendo, se van cementando, se hacen irreversibles. Estos son los plintosols, son suelos profundos. Pero que tengan en cuenta que acá ha habido el efecto, o hay un efecto de una napa que es la que hace que se produzcan estas oxidaciones y estas motas de óxido de hierro. Los ferrasols, fíjense, muy uniformes, es un perfil intensamente intemperizado, donde se hace ya difícil diferenciar los horizontes. Los podsoles, el típica perfil donde tenemos un horizonte muy lavado, blanquecino que es y después viene una capa oscura donde se deposita el humus y debajo una capa más roja donde está el óxido de hierro. Aquí tenemos los nitisols, que en realidad este es un perfil de suelos rojos, pero que no se llega a poder ver lo que yo les planteaba en esta imagen. O sea, es muy difícil poder transmitir el poder ver esas superficies brillantes de las que decíamos si no estamos en el lugar. Y después están los andosols, donde se puede ver toda la secuencia de depositación que ha habido del material de origen volcánico. Hay todo un retrabajamiento, es un material muy suelto, entonces se va profundizando, toda la actividad biológica profundiza. Por eso esa es la característica de estos suelos. Siguiendo en la secuencia, tenemos en el grupo 5 agrupados aquellos suelos que tienen en común un pronunciado o un marcado contenido de materia orgánica acumulado en el suelo superficial. Dentro de estos tenemos los chernocen, que son suelos superficiales muy oscuros con carbonatos secundarios a partir de los 50 centímetros de profundidad. Acá lo que hay son suelos que tienen ese horizonte superficial, es muy oscuro, muy rico en humus, de mucho espesor, pero tienen, no sé, 50 centímetros pueden llegar a tener, con una gran actividad biológica, se encuentra en zonas de pradera, y la característica que tienen estos suelos que están en regiones de clima continental, con inviernos fríos y veranos sí cálidos, pero secos al final del periodo de verano. O sea, son zonas entre 400 y 600 milímetros de lluvias anuales, y esto explica que los carbonatos secundarios no se hayan eliminado del perfil. ¿Por qué? Porque estos son suelos, los chernoses son suelos que derivan del loess calcáreo, y por eso son suelos tan fértiles, tan ricos en actividad biológica. Están también los castanosen, que son suelos superficiales oscuros también, con carbonato secundario después de los 50 centímetros, pero como se encuentran en regiones más secas y cálidas, el espesor de ese horizonte superficial es menor y también tienen colores un poquito más claros que los colores tan oscuros que presentan los chernocen. Y los faeocen son suelos superficiales también, son todos suelos derivados de loess calcáreo, pero que los carbonatos secundarios han sido eliminados del perfil, si bien tienen una alta saturación de bases, porque se encuentran en regiones forestales con mayor humedad, son suelos más lavados, digamos, por eso se han eliminado los carbonatos del perfil. Pero también son suelos muy fértiles. Y por último, dentro de este grupo están los umbrisols, que sí, estos son suelos que derivan de materiales originales mucho más ácidos y también en regiones con exceso de precipitación. Por eso son suelos con una baja saturación de bases
con un horizonte que es rico en materia orgánica, pero sí son mucho más ácidos. Podemos ver en estas fotografías claramente la diferencia entre estos suelos. Fíjense, tenemos el Chernósen, fíjense la profundidad de lo que es este horizonte A, los colores muy oscuros, son suelos, son muy fértiles, tienen pHs neutros, levemente ácidos, entonces son condiciones ideales para una intensa actividad biológica, para que se forme un humus mul. Acá están los castanosen, que en realidad tienen menor espesor de la, tienen colores mucho más claros, porque son regiones un poco más secas. Fíjense que acá tenemos los carbonatos, aquí también aparecen los carbonatos, mientras que en los Phaeosen están totalmente descarbonatados. También tienen menor espesor el horizonte A, pero sí son suelos muy ricos en materia orgánica y en actividad biológica. Y estos son los umbrisols. Los umbrisols tienen también un horizonte A con actividad biológica muy intensa, buena fertilidad, pero son suelos más ácidos. Todos estos tres derivan de loes calcáreos, mientras que los umbrisoles derivan de materiales originales más ácidos y que son de regiones, generalmente son de regiones forestales con más precipitaciones, con exceso de precipitaciones. El otro grupo de suelos es el número 6, donde los suelos fueron agrupados teniendo como denominador común la presencia de o concentraciones de sales moderadamente solubles o de sustancias no salinas. Dentro de ellos tenemos los durisols, que son suelos con una acumulación secundaria de sílice, que en algunos casos directamente está cementada. Durisols deriva de durus, que es del latín, que significa duro. O sea, se encuentran normalmente en superficies antiguas, en climas áridos o semiáridos, son suelos poco profundos, donde la sílice secundaria, o sea, el óxido de silicio, aparece dentro del metro de profundidad. Después, los gypsisoles son suelos caracterizados por la acumulación de yeso secundario, o sea, la acumulación de sulfato de calcio hidratado, y también se da en zonas áridas. Y gypsi deriva del griego gypsos, que significa yeso. Por último, los calcisols son de suelos caracterizados por la acumulación de carbonato de calcio secundario, también en zonas áridas y semiáridas, donde el agua de lluvia no penetra a mucha profundidad. También puede ser de que se trate de una agua freática que asciende y se evapora y se van precipitando los carbonatos. Los calcisols, calx, deriva del latín, que significa cal. Es decir, ahí la característica es que esa concentración de carbonato de calcio, que en algunos casos llega a producir capas cementadas. Podemos ver acá las fotografías. Este es un durisol. Aquí la acumulación es de la sílice. El gypsisol, la acumulación es de la gypsita o del yeso, y el calcisol, donde la acumulación es de carbonato de calcio. El grupo 7 involucra a todos aquellos suelos que tienen un enriquecimiento de arcilla en el horizonte subsuperficial. Dentro de ellos tenemos los retisols. Los retisols son aquellos suelos que tienen penetración de materiales gruesamente texturados de colores más claros dentro de una capa subsuperficial, un horizonte subsuperficial de textura más fina. Sería el equivalente al horizonte, a aquellos suelos a fisoles o utisoles que tienen horizontes glósicos. ¿Se acuerdan que del Soy Taxonomy? En el Soy Taxonomy, el horizonte glósico era aquel que tenía lenguas o penetraciones del A degradado que avanzaba sobre un B subyacente. O sea, que hay que tener en cuenta que
equivaldría estos retisoles a los ultisoles o alfisoles que presentan horizonte glósico. Y después también dentro de este grupo están aquellos suelos enriquecidos con arcilla, pero los separa en función de la calidad de la arcilla y de la saturación de bases. Es así que tenemos los acrisols que son suelos moderados a fuertemente ácidos, porque están dominados por arcillas de baja actividad, como es la caolinita, pero con una baja capacidad de retención de nutrientes, porque han sufrido las bases una lixiviación marcada, entonces los cationes básicos han sido eliminados, porque estos suelos se encuentran en ambientes húmedos y en avanzado grado de meteorización, pero sí tienen muy baja capacidad muy baja capacidad de intercambio catiónica, que es menos de 24 centimol por kilogramos de suelo. Los lixisols son suelos en donde también está la arcilla de baja actividad, pero no han sido tan lavados como para que la saturación de base sea tan baja. Por eso son suelos con arcillas de baja actividad, pero una alta saturación de base. Por eso son suelos de moderadamente ácidos a neutros, no son tan ácidos como los acrisols. Presentan un marcado incremento de arcilla en corta distancia. Son los alfisoles de regiones tropicales o subtropicales, y también los ultisoles. Es decir, hay que tener en cuenta que todos estos tienen B texturales, o sea, B que tienen un enriquecimiento de arcilla. Acá la diferencia es cuál es la calidad de la arcilla y cuál es el estado de saturación de bases. Los alisols son aquellos suelos que tienen arcillas de alta actividad, como el caso de la vermiculita, la hilita o la monmillonita, pero donde hay una dominancia del aluminio dentro del complejo de cambio que hace que tengan una baja saturación de bases y que sean suelos de moderadas a fuertemente ácido. Es el caso de muchos ultisoles, por ejemplo, que hay en el norte de Corrientes. También están dentro de este grupo los lubisols, que son aquellos suelos que tienen arcillas de alta actividad, como dijimos, pero una alta saturación de bases. O sea, se da en aquellos climas donde hay una estación seca que permiten que las arcillas floculen y vayan formando los barnices en el horizonte B, y presentan entonces, como dijimos, una poca acidez, porque tiene un subsuelo que es rico en arcilla, pero tiene una alta retención de nutrientes. Aquí podemos ver esas lenguas más claras dentro de lo que es este B textural. Son las lenguas, es el horizonte glósico del que hablábamos, por eso estos son retisols. Estos son los acrisols, son fuertemente ácidos y fuertemente meteorizados, pues esos son de colores rojizos. Y los lixisols, fíjense que también tiene un B textural. Aquí se ve todo este sector que está enriquecido con arcilla, pero sí tiene una baja capacidad de retención de nutrientes. Aquí tenemos los alisols. Habíamos dicho que los alisols, la característica era que en ese B había una dominancia del aluminio, y entonces por eso son fuertemente ácidos. Y después acá están los lubisols, que son los que presentan este enriquecimiento de arcilla en el B muy marcado, pero acá la calidad de la arcilla es que son arcillas de alta actividad y que tienen una alta saturación de bases. Y por último, dentro de los grupos de suelo de referencia están agrupados
aquellos suelos que tienen poca o ninguna diferenciación del perfil. Es decir, son suelos muy poco desarrollados. Tenemos los cambisols, que son aquellos suelos donde el material original va diferenciándose, se va encontrando, se va estructurando, va cambiando el color o va cambiando la consistencia, pero no han sido tan marcados los procesos de traslocación dentro del perfil, por eso tienen un desarrollo moderado. Son los cambisols. Serían aquellos suelos que tienen un horizonte BW. El BW equivale al horizonte cámbico del SOI taxonómico. Los arenosols son aquellos suelos arenosos donde la textura condiciona decididamente la evolución del suelo. Puede tratarse de dunas, de zonas de desiertos, de zonas de playas, pero digamos una dominancia absoluta de la arena. Los fluvisols son sedimentos estratificados. La característica que tienen es que se ve perfectamente la estratificación de los diferentes momentos en que han sido depositados los sedimentos. Pueden ser por la acción fluvial, por la acción marina, por la acción lacustre, donde prácticamente no hay mucha evolución del suelo. Y los regosols son aquellos, es un grupo taxonómico que se buscó que contenga a todos aquellos que no se pudieron acomodar en alguno de los grupos de suelos de referencias anteriormente citados. Son suelos minerales que prácticamente hay un material no consolidado, poco evolucionado, con muy poca materia orgánica. Aquí podemos ver los diferentes perfiles. En el cambisol hay una parte que ya ha edafizado o va edafizándose del suelo. En los fluvisoles se ve esto, esa secuencia estratigráfica de las diferentes depositaciones de materiales, y bueno, y en esta parte superior se habrá dado estabilidad en el paisaje como para que este material comience a edafizar. Los arenosols, el mismo esquema, pero dominancia de la arena, y en el caso de los regosols, fíjense que es poco, o sea, es un material que está recién empezando a alterarse, la regolita, digamos, y que está muy poco evolucionado. Aquí pueden ver la guía resumida de los grupos de suelos de referencia. Esa es esa secuencia de la que hablábamos. Cada grupo de suelo de referencia tiene un código, porque es eso lo que se utiliza para los mapas de suelos. Y acá está la descripción somera de cada uno de los grupos de suelo. Esa es toda la clave. Y entonces, ¿cuál es la regla para avanzar en la clasificación? El paso 1, como indefectiblemente hay que realizar, es la identificación a campo, de hacer la descripción del perfil, de hacer el muestreo, de detectar todas las características que tengan observables en el perfil, de manera que después se llega a establecer, estudiando todos los resultados obtenidos, cuáles son los horizontes, propiedades o materiales diagnósticos que posee el suelo que se quiere clasificar. En el paso 2 es entrar en la clave y asignar a qué grupo de suelo de referencia pertenece el suelo, que es cuál, es aquel en el cual, avanzando en la clave, cumple con todos los requisitos para ese grupo de suelos. Y en el paso 3 se asignan calificadores. Los calificadores principales que van acompañando el nombre del grupo de suelo de referencia, que se coloca del lado izquierdo y tiene un orden jerárquico, es decir, aquel calificador principal que acompaña, que está inmediatamente al lado del nombre del grupo de suelo de referencia, es el que tiene más importancia en la génesis de ese suelo. Y van sin paréntesis y sin coma, mientras que los calificadores suplementarios se añaden en un orden alfabético, no hay una jerarquía y van de izquierda a derecha separados por coma, y todos ellos van entre paréntesis a la derecha del nombre del grupo de suelo de referencia. Veamos un ejemplo. Supongamos que el suelo que reconocimos tiene un horizonte mólico muy oscuro, con un color que tiene una intensidad menor o igual a 2,
que tiene un espesor mayor o igual a 25 centímetros, que tiene un horizonte cálcico debajo y una saturación de bases superior al 50%. Entonces con eso entro en la clave. Y se clasifica como Chernozem. ¿Por qué lo clasifico como Chernozem? Porque precisamente el Castañosen, que sería el que sigue en la clave, no tiene esa intensidad de color ni tampoco tiene el espesor. Entonces fíjense, se van buscando aquellas características que se cumplan para que responda a ese grupo de suelo de referencia. Y una observación que les quiero hacer es que ese pipedón mólico que cumple los requerimientos para que sea Chernozem o chérnico en los Chernózems de la WRB, que tiene más de 25 centímetros de espesor y con un color más intenso, que tiene una intensidad de color de menor o igual que 2, se denomina chérnico. Por eso a veces resulta, cuando se quiere hacer las similitudes entre uno y otro sistema, o sea, entre el Soy Taxonomy y la WRB, a veces resulta un motivo de confusión. Aquí ya es un ejemplo de clasificación completo, es decir, no solo está el grupo de suelos de referencia, que es el Lubisol, que ¿por qué es un Lubisol? Porque tiene un horizonte árgico, o sea, un horizonte enriquecido con arcilla en más de un 20%, tiene una alta SIC y una alta saturación de bases, entonces por eso corresponde a un Lubisol. Y después fíjense que va acompañado el calificador primario es endostagni. Significa que tiene propiedades estágnicas y condiciones reductoras a partir de los 60 centímetros. Y eso es importante tanto para la evolución del suelo como para el uso del suelo. Por eso, jerarquizándolo, está inmediatamente al lado del nombre del grupo de suelo de referencia. Y otro calificador utilizado es el ALBIC, que significa que tiene un horizonte superior muy claro. Y después sí, Cutanic o Differentic son calificadores secundarios que ayudan a dar más información respecto a ese grupo de suelos de referencia. La clave es de esta manera, o sea, está la clave, están los calificadores y en función de eso luego surge el suelo. Y lo que les quise poner en este cuadro es la equivalencia entre un orden de suelo y un grupo de suelo de referencia de la WRB. Eso es, ¿por qué? Porque de alguna manera ustedes en su futura vida profesional les puede tocar manejarse con esta nomenclatura del grupo referencial de suelos y entonces tienen que tener una idea de a qué corresponde y también tienen que tener una idea de qué material bibliográfico buscar, y ese fue el objetivo principal de desarrollarles este tema dentro de lo que es el programa de la asignatura. Fíjense que algunos suelos tienen una relación directa, como los andisols o los andisoles, vertisoles o histosoles. Los gelisoles del Soy Taxonomy se denominan criosols. Y después los podsoles también es directo, porque son los espodosoles, corresponde a los espodosoles del Soy Taxonomy. O en el caso de los ferrasols, que serían los oxisoles. Fíjense que dentro de los molisoles, o sea, con epipedón mólico, lo del grupo referencial de suelos diferencia en función del espesor, del color y de la presencia o no de carbonato de calcio dentro del perfil. Y después, todos estos suelos poco desarrollados o que muestran sales o que muestran sodio, están dentro del orden de los aridisoles en el Soy Taxonomy, o sea que lo que tienen en común es que se encuentran en regiones de clima árido. Dentro de los entisoles están todos aquellos suelos poco desarrollados que vimos dentro del grupo referencial de suelos, ya sea porque tienen una limitante para el enraizamiento o porque tienen materiales que no permiten una mayor evolución del suelo, o porque tienen un nivel freático que está condicionando su evolución.
Y en el caso de los insectisoles también es semejante. Y esto sí es importante que tengan bien claro, básicamente los alfisoles nuestros se corresponden con los lubisols del grupo de referencia diferencial de suelo. Y después también están los planosols, los retisols, nitisol o lixisol, que ya son más evolucionados, generalmente son los butisoles. Que tenemos acá, planosols, retisols, nitisols, plintisols, todos ellos estarían dentro de los ultisoles según la clasificación del Soy Taxonomy. Y acá les presento, esta es la publicación de la Base Referencial Mundial del Recurso Suelo. Esta es la forma de citar lo que ellos lo dicen expresamente. ¿Y por qué se los quiero mostrar? Para que sepan a dónde recurrir. O sea, si a ustedes les toca utilizar este sistema de clasificación, porque la información de suelos de la región donde hayan ido a trabajar está con esta clasificación, saben que tienen que recurrir directamente a buscarla en internet, porque aparte está en español, o sea que es fácilmente accesible. Bien, entonces ahora les voy a hacer algunos comentarios finales de lo que yo llego a interpretar después de cruzar la información de un sistema y otro de clasificación. En primer lugar, el Soil Taxonomy, que fue el sistema de clasificación del USDA, que lo es en la actualidad, ha sido siempre un sistema nacional de clasificación de suelos. Es decir, cuando surge que los norteamericanos enfocan estudiar a los suelos en base a los horizontes o características diagnósticas que presenten, y teniendo en cuenta también digamos, las cuestiones de uso de esos suelos, qué limitantes pueden tener para su uso, siempre el enfoque de ellos fue relevar los suelos de su país. Lo que pasa que luego fue difundiéndose esta clasificación, sobre todo en los países de América Latina y también de Asia, y se fueron incorporando, a lo largo del tiempo, fueron incorporando información de los suelos del mundo. Pero nunca fue el objetivo principal del Soil Taxonomy. Y a su vez, estos principios del Soil Taxonomy fueron tomados por la WRB y también la leyenda del Mapa Mundial del Suelo para establecer ese relevamiento internacional que se hizo de los suelos. Entonces, si hacemos una similitud en los momentos en que se fue dando o cómo fue evolucionando uno y otro sistema, vamos a ver que, bueno, a partir del año 1951 es donde los Estados Unidos establece iniciar un nuevo sistema de clasificación, considerando el individuo suelo y teniendo muy en cuenta los horizontes diagnósticos. Es así que en el año 1960 presentan lo que se denominó la séptima aproximación. Un año después, el FAO, UNESCO y la Asociación Internacional de la Ciencia del Suelo plantean el inicio de un mapa mundial de suelos. En el año 75 se presenta la primera versión del Soil Taxonomy en los Estados Unidos, y en 1976 se presenta el primer mapa mundial de suelos. Luego siguieron las distintas versiones del Soil Taxonomy, donde se iba perfeccionando, incorporando suelos de diferentes partes del mundo, no solo de Estados Unidos. Ahí es donde en el año 1988 se presenta la leyenda revisada del Mapa Mundial de Suelos. En el año, 10 años después, se presenta la primera edición de la WRB. En el año 2006, la segunda edición de la WRB. Mientras se presentaba todo esto, se iba avanzando en las versiones del Soil Taxonomy. De modo que en el año 2014 se llega a la 12ª edición del Soil Taxonomy, que es la que hoy está en vigencia. Y en el mismo año se presenta la tercera edición de la WRB. Es decir, acá queda en evidencia que había un grupo de investigadores de un lado y del otro, y de alguna manera está indicando que no se logró digamos, lo que se buscaba con el Mapa Mundial de Suelos y con la WRB, que se buscara que fuese una clasificación universal.
Si miramos esto nos damos cuenta que no, porque iban avanzando por caminos paralelos uno y otro. Entonces, la gran pregunta es posible un sistema universal de clasificación de suelos? Y la verdad que de ver esto que acabamos de ver en el cuadro, no se puede ser demasiado optimista en pensar que esto se pueda lograr. Por otro lado, en el año 2010, donde se realizaba el Congreso Mundial de la Ciencia del Suelo en Australia, se aprobó la denominada Resolución de Godoglio, donde de nuevo se establece un grupo de trabajo para llegar a lograr un sistema universal de clasificación de suelos. Entonces, ¿es posible? Es realmente una gran incógnita, y de cómo se ha avanzado hasta ahora, no se puede ser demasiado optimista de pensar que esto se va a lograr. Probablemente asociado a mezquindades individuales de los investigadores, de los grupos de edafólogos, también de lo que cada país utiliza, porque es muy difícil cuando ya se tienen los mapas de suelo, cuando se tiene una determinada clasificación que se aplica en el ámbito de la agronomía, es muy difícil pensar que se va a dejar de lado todo eso y se va a aplicar un sistema universal de clasificación. Lo que queda claro que existen dos sistemas de clasificación más allá de los sistemas nacionales, como pueden ser los brasileros, que tienen su propio sistema de los suelos rojos, o los australianos. Hay distintos países que siguen con sus clasificaciones, pero básicamente tenemos el Soil Taxonomy, que es la que nosotros estamos utilizando en nuestro país, porque todo el relevamiento de suelos a partir del año 1970, que fue cuando se inicia el relevamiento de suelos, se decidió que se iba a seguir la clasificación establecida por los norteamericanos. Y por otro lado se encuentra la Base Mundial Referencial de Suelos, que pretendió ser una clasificación mundial en el aspecto de que tiene relevados todos los suelos del mundo, pero que no es de aplicación universal. Entonces, de cierre, les quiero mostrar, esta es la bibliografía, lo que ya vieron, la Base Referencial Mundial del Suelo, que sería el material al cual tienen que recurrir si les toca manejarse con esta clasificación. Y también hay un muy buen material hecho por Susana Pasos, que está en el Tratado de Edafología de Marta Conti y Lidia Giuffré, en donde hay un capítulo sobre la Base Referencial Mundial de Suelos, donde ella trató de explicar en qué se basaban las diferenciaciones de los suelos y que puede serles un material de gran utilidad. Bien, de mi parte no queda más que agradecerles porque me hayan escuchado y espero que les haya servido. Ustedes saben que cuentan con todos los integrantes de la cátedra para realizar las consultas que tienen que hacer, porque tienen que aprovechar esta instancia de la cursada para avanzar en estudiar, en ir viendo y encontrar cuáles son las dudas y tratar de resolverlas consultando a la gente de la cátedra. Así que desde mi parte solo le puedo decir hasta pronto.